Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a este debate económico del año 2017, con el cual concluye el proceso, los 3 debates del proceso al 2017, porque el lunes tuvimos el debate con los periodistas, ayer el debate político y hoy el debate económico del año. Y contamos con la participación, la generosa participación de 4 destacados economistas que han estado en el debate público a lo largo de este año. Luis Reyes, quien es actualmente el director general de presupuestos, pero él no es la primera vez que participa aquí en este debate y es un hombre que no le saca el cuerpo al conversatorio. Rosa Cañete, quien además este año fue de las presentadoras de un informe, del informe de Oxfam sobre el gasto público en la República Dominicana, economista, coordinadora de desigualdad para América Latina y el Caribe de esa institución transnacional, no gubernamental, Oxfam. Guillermo Carán, bueno, ha estado tantas veces aquí a lo largo de estos 30 años, 31 años, Guillermo, debatiendo en Telentilla los problemas económicos desde que era gobernador del Banco Central y ha permanecido en ese debate todo el tiempo. Y Franklin Vázquez, quien es el economista, decano del área de negocios del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Sí, y vamos a empezar con una primera ronda sobre el balance económico de República Dominicana. Pero antes de eso vamos a escuchar y a ver un reportaje elaborado por Tania Nivar sobre la reducción del crecimiento económico en República Dominicana. En términos económicos, el 2017 para la República Dominicana se caracterizó por una ralentización del crecimiento, registrando la menor tasa en los últimos 5 años. Hasta el mes de agosto, el crecimiento acumulado de la economía dominicana fue de un 4% según el Banco Central, entidad que atribuye el comportamiento a un choque negativo en la demanda interna asociado a la caída de la inversión en un 10.8%. La proyección inicial de expansión económica superaba el 5%. Pese al menor crecimiento, el país continuó superando a sus pares regionales, exceptuando Panamá, que registró la mayor expansión. Para contrarrestar la desaceleración, las autoridades monetarias decidieron estimular la demanda interna a través del crédito privado. Para ello se redujo la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos y un 2.2% del encaje legal. El déficit fiscal rondaba el 2.5% en los primeros 9 meses del año, mientras el ritmo de endeudamiento continuó en ascenso. Solo la deuda del sector público no financiero aumentó más de 2.300 millones de dólares en el periodo enero-octubre, según datos de la Dirección General de Crédito Público. En total, esta deuda asciende a unos 29.074.7 millones de dólares, equivalentes al 39.4% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, la deuda consolidada, que incluye además la del Banco Central, supera el 50% del PIB, según organismos internacionales y expertos en la materia. Esta deuda creció a 12 millones de dólares por día, más de 570 millones de pesos diarios. El año concluye con estabilidad macroeconómica, una baja inflación de 3% según el Banco Central y estabilidad cambiaria, aunque el dólar sobrepasó los 48 pesos. Sin embargo, no se redujeron los altos niveles de exclusión y desigualdad, una tarea que sigue pendiente en el país. Bueno, como decíamos, vamos a iniciar estas discusiones con el balance económico y vamos a empezar con Luis Reyes, director de presupuesto. Bueno, muchas gracias. Un verdadero placer estar aquí en este programa y con estos distinguidos colegas. Balance económico de República Dominicana. Cuando uno pasa balance económico, uno piensa más que nada en los fundamentos de la economía y uno revisa el equilibrio externo de la economía dominicana y uno ve que se mantiene similar, incluso ha mejorado el resultado en cuenta corriente con relación a lo que ha habido en años anteriores, lo cual es algo alentador. Cuando uno ve las cuentas fiscales se manejan en términos similares también a lo que ha habido en los últimos años, con una perspectiva de seguir reduciendo de manera
muy gradual el déficit del gobierno central. Y cuando ve el mercado de trabajo acusa también una disminución ligera del desempleo. La inflación se mantiene estable y el crecimiento, aunque ha dado muestra de una ralentización, como se hacía referencia en el comentario introductorio, lo que uno piensa es que esto es algo transitorio en la economía porque no hay razón para pensar, no hay ningún elemento que nos lleve a pensar que ha habido un cambio tan sustantivo que vaya a afectar el crecimiento de manera permanente. Repito, los equilibrios fundamentales de la economía se mantienen sólidos. Sector externo, el desempeño se mantiene sólido. La situación de los precios se mantiene estable. La situación fiscal no ha cambiado de manera significativa. La situación del empleo tampoco ha cambiado de manera significativa. Se han adoptado medidas por parte de las autoridades monetarias para revertir la situación de reducción en el crédito y estamos confiados de que la economía de nuevo rebote y comience a tender hacia esas tasas de crecimiento que nos caracterizaron, quizá no tanto como el 6-7%, pero sí que la economía se mantenga creciendo en el potencial de 5%. No sabemos si este año vamos a llegar exactamente al 5%, pero yo pienso que si no llegamos al 5% nos vamos a aproximar bastante y eso nos va a seguir dejando como una economía líder en América Latina, por lo menos entre las primeras economías en términos de crecimiento y en términos de desempeño en sentido general. Eso es lo que reconocen los organismos internacionales cuando uno revisa el informe de CEPAL, cuando uno revisa el informe de otros organismos internacionales, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, dicen que la economía dominicana se va a mover en esos parámetros. Rosa Cañete, ahí están los fundamentos y cómo ves el desempeño de la economía dominicana en este año, así digamos en las líneas generales. Bueno, yo creo que un tema muy importante a la hora de evaluar la situación económica de un país es sobre todo cuál es el efecto en la población que vive en el país. Porque si bien República Dominicana ha mostrado una gran capacidad de crecer económicamente, los aumentos en PIB suelen liderar la región. En este año lo que se estima, pese a que se ve que va a haber una reducción en el crecimiento económico, todavía se mantienen tasas altísimas, es decir, el segundo más alto de América, de América Latina. De Panamá, creo. Pero sí, ¿cómo? Sí. O sea, lo importante de la economía no es la economía en sí misma, la economía es un medio, no es un fin en sí mismo. Y por lo tanto, lo importante es ver cuáles son los efectos en la población dominicana. Cuando ves los efectos en la población es donde empiezas a hacerte otra serie de preguntas, como por ejemplo, cuál es el volumen, la capacidad que ha tenido la economía de reducir la pobreza, cuál ha sido la capacidad que ha tenido la economía de reducir la desigualdad. Y ahí es donde tenemos que empezar a preguntarnos, porque por ejemplo, la reducción de ingresos de pobreza monetaria este año, en el último año ha sido ya la menor, es decir, se ve que primero, el crecimiento económico no ha sido capaz de reducir la pobreza en la medida que debería haber podido hacerlo si las políticas públicas hubieran utilizado ese crecimiento económico realmente para redistribuir, para generar capacidades en la población. Y en el último año ya la reducción de pobreza es mínima, en el año 2016, o sea, se ha ralentizado muchísimo la capacidad de la economía de reducir pobreza. Y por otro lado, empieza a aumentar de nuevo la desigualdad de ingresos. En el último año vemos cómo empieza de nuevo, se rompe el ciclo, si ya se había caído bastante la capacidad que había tenido en los últimos años de reducir desigualdad, ahora empieza ya a subir. Y esto nos tiene que llamar la atención porque vemos cómo la reducción de pobreza en la República Dominicana ha sido muy baja y principalmente motivada por el crecimiento económico, por lo que cae, digamos, del ciclo económico, pero muy poco a través de políticas públicas dirigidas desde el Estado. De hecho, el aumento de la desigualdad en este último año se ha llevado gran parte de la reducción de pobreza que producía la economía. Y por lo tanto,
ahí nos está hablando de un Estado que no está siendo capaz de desarrollar las políticas públicas adecuadas para que la gente viva mejor, para que ese crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones de vida de la población. Se han hecho políticas, pero muy a menudo son políticas que son marginales o que realmente no atacan o no consiguen reducir la pobreza de manera estructural. Y aumentos ya de desigualdad importantes. Ahí es importante que miremos a salarios, que lo podemos ver ahora más adelante, el tema del aumento salarial y lo reducido que ha sido, y las políticas de redistribución y no solo de atenuación de la pobreza, como ha sido la política estelar del gobierno, más centrada en solidaridad, que baja un poco la pobreza monetaria, pero no transforma las condiciones de vida de la población. Perdón. Guillermo, ahorita No, voy a hacer una segunda ronda para rebatir. Sí. No, en el orden de lo que ella está planteando. Sí. A ver. Me gustaría realmente escuchar el parecer de Rosa sobre el impacto que han tenido los fenómenos naturales en el último año, cómo la destrucción del acervo de riqueza en los sectores más pobres de la población, en la zona norte, puede estar impactando esas estadísticas a las que ella hace referencia. Porque yo concuerdo, cuando vemos los indicadores, ciertamente ella dice eso, pero y es posible que las políticas públicas no tengan la capacidad para reaccionar por la dimensión de estos fenómenos y contrarrestarlo, por lo menos con la velocidad que se esperaría. Y entonces, no sé si ha tenido oportunidad, Rosa, de reflexionar sobre el daño que ha provocado desde el punto de vista, no de la distribución, sino de la destrucción del acervo de riqueza de esos sectores más pobres de la población y las consecuentes implicaciones que eso tiene para las estadísticas de pobreza en el país. Totalmente, o sea, Oxfam ha dedicado una parte importante de su trabajo a reducir las condiciones de vulnerabilidad de la población ante efectos, ante desastres, ¿no? Y los efectos de este año han sido fuertes en la población dominicana. El gobierno ha desarrollado políticas para contrarrestar los efectos de las grandes lluvias que recibió el país en este momento, pero lo que no hace, y es una gran, y por eso hablamos de falta de políticas públicas, es reducir las condiciones de vulnerabilidad, es decir, desarrollar políticas públicas como por ejemplo una política de vivienda, que venimos demandando junto, por ejemplo, con las organizaciones de Casa Ya, que reduzcan las condiciones de vulnerabilidad, es decir, una inversión sostenida en el tiempo que no nos haga tener que estar respondiendo cada año, porque el país es uno de los países que está entre los 10 que a nivel mundial que tiene mayores impactos económicos los desastres que recibe año tras año. Por lo tanto, hay que desarrollar políticas públicas que reduzcan los niveles de vulnerabilidad y eso no se está haciendo. Sí, bueno, continuamos con el balance económico, ahora con el economista, ingeniero Guillermo Carán. Gracias. Déjame reforzar un poco a Rosa. Sí. Estamos en el balance del 2017, claro, pero realmente muchas de las cifras, primero no han terminado y no se han procesado las cifras. Entonces uno toma la del 16 y quizás lo que ya hay del 17. Y las tormentas fueron a mediados del 17 para acá. Es decir, que yo no creo que las tormentas invaliden, los fenómenos atmosféricos no creo que invaliden las conclusiones externadas por Rosa. Ahora, yo quisiera volver a un punto importantísimo que señaló Luis Reyes sobre el fundamento de la economía. Es verdad, la economía tenemos que verla en términos de para qué es un sistema económico. Y realmente un sistema económico tiene dos propósitos fundamentales. Primero, satisfacer necesidades de la gente, producir, y segundo, generar puestos de trabajo para que la gente gane y pueda satisfacer esas necesidades. Como estamos en un balance, en el balance 2017, yo diría que lo que hasta ahora se puede decir de balance, yo pudiera diagnosticar que estamos viviendo una economía secuestrada por amenazas fiscales, sus repercusiones financieras y monetarias. Porque los resultados en esos mismos términos del propósito de un sistema económico no son muy halagüeños. Nosotros, por ejemplo, proyectamos en términos de satisfacción de necesidades terminar el año con un déficit en la balanza comercial de 8.600 millones de dólares. De 8.600 millones de dólares. Que es un poco menor que el año anterior. Sí, pero si tú lo comparas, como tenemos un modelo económico político que está rigiendo de hace mucho tiempo, tú lo comparas, por ejemplo, con 20 años atrás y estamos hablando de un déficit de 3 veces superior. E incluso si
si lo expresamos per cápita, el nivel per cápita por persona, lo que hay que importar hoy para satisfacer necesidades, y no hay la excusa del petróleo, porque el petróleo se ha mantenido bajo, lo que hay que importar hoy son $850 por persona, el per cápita. Hace 20 años eran 330, es decir, que a pesar de una economía que es 3 veces más grande, que ha crecido tanto, nosotros estamos insatisfaciendo necesidades de la gente, porque lo que hay que importar para satisfacer esas necesidades es casi 3 veces lo que se importaba antes. Eso en términos de satisfacción de necesidades. Y en términos de empleo, me gustó la expresión de Luis Reyes cuando hablaba de mejorías leves. Realmente estamos en una situación, un modelo económico, una política económica que no induce a la economía a generar los puestos de trabajo que se necesitan, porque es la economía lo que debe generar los puestos de trabajo, no es el gobierno que tiene que proveer con burocracia los puestos de trabajo. Y esa economía, en términos, de acuerdo con los datos, el desempleo abierto se mantiene al mismo nivel que en el año 2000, prácticamente entre el 13 y el 14%. Y si además agregamos un ingrediente que es la informalidad, a mi juicio provocado por el sistema tributario implantado por el gobierno, estaríamos hablando de una situación muy triste de más del... Bueno, los cálculos del Banco Central hablan del 52, pero ayer salió el Banco Mundial con una proyección del 57% de informalidad. Una población que no tributa, una población que no se inscribe en la seguridad social y que demanda más servicios al Estado y en consecuencia genera una presión mayor. Pero en términos de desempleo, estamos hablando, si comparamos los 5.100.000 de la población económicamente activa con los 4.4 millones de empleados formales e informales, estamos hablando de un nivel de desempleo de 700.000 dominicanos, que es una cifra bastante considerable que presiona la situación social y política de la nación. Franklin Vázquez es decano del área de negocios del INTE, economista. Franklin, dicen que aquí da Guillermo Carán y hay otros, creo, no sé ustedes en el análisis que hicieron de la economía este año, que creció la informalidad en el empleo este año de 2 a 3 puntos, dicen algunos. Carán la sitúa en el informe del Banco Mundial, pero el de Participación Ciudadana lo situó casi en 59% la informalidad este año. Buenos días a todos. Bueno, la informalidad puede ser aún mayor. Si tú le tomas en consideración a aquellas personas que están en empleos formales, pero en horas extras se dedican a labores informales, tú puedes decir que puede ser aún mayor. Ahora bien, en algunos países la informalidad lo que ayuda es amortiguar la pobreza, así que la informalidad no es tan mala desde el punto de vista de amortiguar pobreza. Pero yo quiero irme al informe, si usted me lo permite, irme al informe que nosotros hicimos en esta semana, presentamos a la sociedad en esta semana sobre el comportamiento de la economía dominicana. Mira, nosotros entendemos que hay varios pecados originales en la economía dominicana. Y un primer pecado original es la estructura productiva del país, que definitivamente no avanza en términos de sectores que agreguen valor a la economía. Nosotros hemos estimado que en los últimos 10 años, por ejemplo, el sector industrial ha perdido más de 250.000 empleos. Sí, y es un sector que agrega valor. Igual ocurre con el sector agropecuario, aun cuando en los últimos años ha habido un incremento, por ejemplo, en el financiamiento público, que cambió la estructura de financiamiento del sector agropecuario, que era un financiamiento privado, a ser un financiamiento público, también en los últimos 10 años. Es un elemento positivo, digámoslo así, pero eso no ha permitido un crecimiento importante en el sector agropecuario. Entonces, cuando tú evalúas el año, yéndonos a lo más concreto, nosotros estimamos que la economía dominicana crecerá al final de este año 4.5%, que es menor al 5.1% que había pronosticado el Banco Central y que había pronosticado también el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿qué es lo importante de este crecimiento? Que a mi juicio no es tan malo desde el punto de vista de la región, como ya se indicaba anteriormente, pero sí es
malo desde el punto de vista de cómo habíamos venido creciendo. En los últimos 20 años, 6.6%, después en los últimos 3 años, 7.1%, y entonces eso implica obviamente un ritmo de crecimiento menor. Pero hay otro pecado original de la economía dominicana que a mí particularmente me preocupa, y es el tema de la reducción del desempleo. Es decir, no es posible que nosotros, habiendo crecido tanto en los últimos 50 años, los últimos 20 años, los últimos 10 años, en los últimos 3 años, aún mantengamos tasas de desempleo por encima de un 14%. Eso es prácticamente inexplicable desde el punto de vista de lo que deberían ser los resultados de la economía. Y un tercer pecado original que nosotros entendemos es basarse en la deuda pública y en la deuda externa, e inclusive aún peor, en la composición de la deuda. Cuando tú dices, y nosotros estimamos, por ejemplo, que al final de este año vamos a terminar con una deuda de un 52.4% del PIB, es demasiado alto. Y no solamente eso, quizás me voy a adelantar, pero cuando uno ve la tendencia, por ejemplo, de la deuda, y cuando uno ve la tendencia de los indicadores de desempleo, tú dices, bueno, pero realmente no estamos avanzando. Y muy por el contrario. Bueno, el de la deuda lo vamos a discutir un poco más a fondo ahorita. Déjate sobre el terreno para una segunda ronda rápida sobre lo general. Le ponen la pista caliente a Luis Reyes. Hay sectores de la economía que son los que lideran ese crecimiento: el minero, el financiero, telecomunicaciones, y después está turismo, construcción, agropecuaria, en ese orden más o menos lo que ha habido este año. Luis, pero el problema es que ciertamente el sector minero no genera nuevos empleos. Así es. El sector financiero y telecomunicaciones se han tecnificado mucho en los últimos años, y en vez de aumentar el empleo se ha reducido. Y en construcción y agropecuario, que son de los que crecen también, una alta proporción de ese empleo es de mano de obra importada, específicamente haitiana, una proporción del empleo que crea. De manera que eso también sería una explicación de que mantengamos tasa fuerte de desempleo en el país y de desigualdad. Parte del problema del crecimiento, un tema que nosotros yo creo que no miramos con la profundidad. De tiempo en tiempo abordamos los economistas el debate. Pavel Issa, yo sé que en varias ocasiones ha planteado el tema, Miki Seara, y se debate, yo diría, de una forma asintomática. Recobra vigencia el tema del mercado de trabajo. ¿Cuál es el problema que está teniendo ahora mismo el crecimiento y el empleo? Que, como tú señalas, los sectores más dinámicos de la economía son intensivos en capital. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el sector telecomunicaciones tiene grandes inversiones, incluso el sector turismo, que posiblemente es el sector más dinámico que tiene la economía dominicana, no es el sector precisamente que mejor pague en términos salariales. Entonces, luego podemos ver estos resultados que presenta Rosa, que hacía referencia a Rosa en su comentario. El problema de la economía, entonces, es ver cómo nosotros reactivamos y creamos las condiciones para que esos sectores que son más intensivos en mano de obra y que pueden mejorar más rápidamente las condiciones salariales, vuelvan otra vez a ocupar un papel más relevante en términos de crecimiento. Ahora quiero apuntar lo siguiente. El tema de la mano de obra haitiana es un tema que no podemos verlo esos salarios. ¿Cómo eso presiona a la baja el salario? Eso es un tema donde yo creo que en términos de políticas públicas tenemos que poner atención si queremos que mejore la relación entre crecimiento, empleo, salario real. Entonces, ¿qué factor ha jugado eso en los últimos años? No lo sabemos, no tenemos suficiente estudio, lo que tenemos son hipótesis y a mí no me gusta especular. Ahora, parecería que claramente con una oferta de trabajo tan elástica como es la mano de obra haitiana, que parecería como un ejército de reserva que tenemos ahí de tamaño... Incontrolable hasta ahora. Y de tamaño... O incontrolado. Pero aún fuera controlado, incontrolado, es que es grande y presiona de alguna forma el mercado de trabajo. Yo creo que eso no debería admitir duda. ¿Cuánto? No lo sabemos. Y de alguna manera eso debe estar afectando el salario y debe estar afectando el empleo. Entonces, reitero, tenemos problemas porque los sectores que están creciendo, los sectores más dinámicos son intensivos en capital
y tenemos un problema porque además el sector turismo, en este caso y otros, son sectores que no se caracterizan por tener los salarios más altos. Bueno, y ahí radica rápidas, Sí. rebatiendo o agregando rápidamente sobre lo general. En esa misma línea yo creo que ahí hay que plantear el rol del sector privado y el rol del sector público en cómo manejar el mercado de trabajo en el país, ¿no? Es decir, por un lado, la gran rigidez que han tenido los salarios en los últimos años y continuo rechazo del sector empresarial a aceptar los necesarios aumentos en el salario, en los salarios mínimos en el país, es una posición realmente que debería replantearse, porque eso también frena la capacidad de consumo de la población. Es decir, si seguimos manteniendo los salarios actuales, el 79% de los cotizantes al sistema de seguridad social gana menos de 25.000 pesos. El 79% de las personas que tienen un empleo formal y que cotizan a la seguridad social, que son las que en mejor situación están en el país, ganan menos de 25.000 pesos. Estamos hablando de que el 36% de los cotizantes a la seguridad social gana menos de 10.000 pesos. Y este año hubo un aumento del salario mínimo. Más de la tercera parte ganan todavía menos de 10.000 pesos. Es que con esa situación el sector privado en el país debería replantearse cómo es necesario un aumento salarial, pero no cómo solo el privado, estimularía la porque capacidad el salario de consumo. mínimo del sector público sigue en 5.117 pesos. El sector público, sí. Es un... y hay ayuntamientos que pagan menos de ahí. Sí, y el hasta rol 2.000 también. pesos. Sí, pero hay que ver la cantidad de horas al día que trabajan, porque Sí. eso que ustedes están hablando son personas que salen a la calle a limpiar durante 2 horas, no es que pasan 8 horas de trabajo, eso también habría. Bueno, yo he habría estado que ver. revisando el número de horas que trabaja, sobre todo los quintiles más pobres, porque muy a menudo se plantea como que el pobre es pobre porque no hace suficiente esfuerzo y el rico es porque se esfuerza mucho. Resulta que los sectores más pobres del país, el decil 1 y el decil 2 de trabajadores formales, de los que sí están cotizando a la seguridad social, están trabajando alrededor, en algunos sectores como en el de construcción, 52 horas a la semana. 52 horas a la semana, cuando se habla de 40 horas de horario laboral. Entonces, hay también que desmitificar el tema de que tienen pluriempleo, los pobres seguro. no trabajan. Esos porque están 52 horas trabajando se debe al mucho. pluriempleo. Claro. Y entonces hay que decir que habría un pluriingreso Sí. también. Sí. Guillermo. Sí, Guillermo Carán, a propósito de esta Bueno, yo, discusión. en primer lugar, me alegro muchísimo que el gobierno esté consciente de que los sectores que están creciendo son sectores que no generan empleo y que en cambio los sectores que sí generan están siendo Como el industrial. sacrificados. Sí. Pero lo importante es que se tenga claro que eso es un problema de modelo. De modelo económico. De modelo económico que debemos sentirnos contentos y satisfechos y esperanzados de que esto puede corregirse en el futuro. Lo hablaremos en la perspectiva 2018. Ahora, yo creo que lo importante en el tema, volviendo a los propósitos fundamentales de la economía, producir para satisfacer necesidades y generar puestos de trabajo. Es verdad que hay una serie de elementos, consideraciones, vamos a decir, aleatorias que pudieran amortiguar la crudeza del diagnóstico, pero también hay lo contrario, que es lo que se señaló, el pluriempleo. En esas estadísticas de empleo hay mucha gente muchos puestos de trabajo que ocupan la misma persona. En consecuencia, hay una distorsión que compensa el efecto, por ejemplo, de la migración haitiana. Pero en términos de dimensión es inexplicable y hasta vergonzoso que una economía que es 3 veces mayor que, por ejemplo, hace 17 y 20 años, solamente ha incrementado el nivel de empleo en 0.6%. En ese periodo. ¿En cuántos 17, 20 En años. 17 años. Del 13.9 que estaba en el de desempleo, que estaba en el año 2000, hoy está en el 13.3. 0.6%, una economía que es 3 veces mayor. Otra demostración de que es un problema de modelo. Ingeniero, pero recordemos
¿cuánta mano de obra haitiana ha incorporado la economía dominicana durante ese periodo? Y Pero no, eso y no, es se parte- mide, no, eso le, es no le parte están de midiendo. No, es que ahí es donde viene el problema. ¿Qué era lo que se veía antes? Que las encuestas tenían problemas para identificar al trabajador haitiano cuando se hacía el levantamiento. Pero eso Entonces, no puede llevar a la eso- conclusión de que los haitianos no. son los culpables. Perdónenme. Entonces, Pero resulta el estudio que del Banco Mundial son que nuestras acaban de- políticas las que el han estudio que permitido acaba de eso. lanzar el Banco Mundial, que es ¿Eh? el último estudio sobre el tema, plantea que no es cierto que la mano de obra haitiana esté empujando los salarios a la baja, porque lo que están es cubriendo un espacio que el dominicano ya soltó hace años por la baja, porque los niveles de calificación de la población haitiana que viene son tan bajos que no desplazan a la precisamente mano de obra por el dominicana. contrario, ese es mi punto de vista y Y ahí hay es donde una falta tengo, de regulación ahí es donde también del tengo, Estado ahí. tengo serias dudas sobre ese trabajo. Porque si nosotros no tuviéramos la mano de obra haitiana, ¿qué debería de haber pasado en el sector agropecuario? Posiblemente tuviéramos mayor inversión en tecnología y tuviéramos mayor valor agregado y en consecuencia un mayor salario. Y entonces por eso es que no creo en la conclusión de que eso no ha presionado los salarios a la baja. Pero además eso desafía, señores, toda la teoría económica. Si tenemos una oferta de mano de obra, ¿qué le va a pasar al precio de la mano de obra? Va a bajar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y en eso vuelvo al señalamiento que me parece útil lo que decía el ingeniero Carán, en el sentido que es verdad. ¿Por qué la economía dominicana con tasa de crecimiento tan alta tiene un comportamiento distinto a lo que ha pasado en el resto de la región? Preguntémonos eso. Pero ¿cuáles son los factores? Franklin, es solamente pero- un problema de política pública. Pero por aquí hay un elemento que yo creo que tenemos que insistir en ello. Lo planteaba Rosa al principio, el tema de los salarios, el tema de que no es común en la República Dominicana que hayan incrementos salariales ni en el sector público ni en el sector privado. De hecho, debo recordar que el presidente Balaguer nunca aumentó los salarios. Y los salarios reales de nosotros Sí, de hoy en 12 años. en 12 años nunca. En 12 años, en 22 años. Y fue impulsado por la crisis financiera del 1991 que a un incremento salarial, pero no porque él lo quiso. Y el sector privado siempre ha seguido al sector público en términos de incrementos salariales. Entonces, ese es un primer elemento. El otro elemento es que en términos de desempleo, nosotros tenemos que ver el desempleo en términos en el desempleo juvenil. Nosotros hicimos una estimación de que el desempleo juvenil andaba por el 18.5% hace un par de años y que incrementaba ese desempleo cuando eran mujeres, andaba por el 31%. ¿Cuánto sería el total de desempleados entonces en ese sector juvenil? En ese sector juvenil estamos hablando de jóvenes entre 15 y 24 años, anda por alrededor del 19%. Sí, estamos hablando que es relativamente alto y en crecimiento, que es lo peor. Y ese dato ¿El lo número dio- absoluto a cuánto ascenderían los desempleados, de los jóvenes? ¿Cuánto hay desempleados? Tienen de- 100.000, no, más o de los menos. jóvenes no tengo No el lo dato tiene. específico Pero si la de población los jóvenes. si porque son la- 5 millones, el 20% son 100.000. Sí, sí. Pero el tema no es ese. El tema también es el tema de los salarios. Nosotros estimamos que el salario promedio formal, sector formal, para la población que estaba contratada en la empresa privada era 15.838 pesos. Estamos hablando de $300 mensuales, que es la mitad del costo de la canasta familiar que nosotros no hemos hablado aquí, porque el tema no es los bajos salarios, el tema no es el desempleo, el tema es la capacidad de compra de una canasta familiar. Sí, que no para. 28.000, 30.000, o 30.000. 30.000 Bueno, ya. esa cifra que tú diste la ratifica, Guillermo, ¿cuánto dijiste? No, yo basándome en el porcentaje de él, yo hice una multiplicación con relación a la población económicamente activa. O sea, si él habla de un 19%, vamos a decir un 20%, y tenemos una población económicamente activa de 5 millones, pudiera estimarse que en ese rango de la población hay unos 100.000 desempleados en los jóvenes. Sí, lo que pasa es que se mueve cuando tú calculas, por ejemplo, jóvenes entre 15 y 24 años, se mueve cuando dice jóvenes entre 15 y 35 años. Es decir, Sí, claro, mueve. hay dos- Lo que a mí me preocupa de todo esto, señores, y yo quiero reiterarles la tendencia, A las aumentar. tendencias que estamos teniendo en términos de desempleo, en términos de salario, en Bueno, términos de esta deuda. primera ronda ha sido muy activa. Sí. Vamos a la pausa para ver si podemos agotar la segunda. Sí, entonces, que es después bien difícil porque se trata de déficit y endeudamiento. Es una continuación.
Bueno, iniciamos esta segunda ronda con el tema del déficit y endeudamiento. Y hay que decir que estamos en un contexto en que dos prestigiosas academias de República Dominicana, la UAS e INTEC, han presentado en esta semana sendas investigaciones que aseguran que el endeudamiento público del país se sitúa en un 53.08%, eso dice la UAS, mientras que INTEC lo sitúa en 52.4% del PIB. Unas diferencias mínimas. Vamos a empezar con Rosa Cañete a ver qué le sugieren estas cifras. Bueno, el país está teniendo un problema importante con los niveles de endeudamiento que está adquiriendo. Año tras año vemos como la deuda sigue aumentando y esto viene impulsado principalmente por un tema, que es la falta de suficientes ingresos tributarios que se dan en el país, que hace que nunca se tenga suficiente dinero para enfrentar los gastos que tiene el gobierno. Esto hace que año tras año el gobierno siga endeudándose sin enfrentar una reforma tributaria seria que permita aumentar los ingresos gubernamentales. Ahora, hay también que tomar en cuenta que para poder aumentar los ingresos gubernamentales también hay que mejorar la calidad del gasto público, ¿no? Porque actualmente, digamos, y podemos entrar más en detalle en las próximas secciones, estimamos que hay un importante espacio de malgasto dentro del gasto público. Pero un tema importante con la deuda es que esta deuda está cada vez afectando más la capacidad de gasto primario del gobierno. ¿Eso qué significa? La capacidad del gobierno de invertir en desarrollar servicios públicos, ¿no? Y si seguimos endeudándonos a los niveles que se están produciendo en el país, sin modificar los ingresos tributarios, cada vez el dinero destinado a producir servicios públicos como salud y educación va a ser cada vez menor, porque va a haber que destinar mayor parte del dinero. En el año que viene, por ejemplo, el 23% de los ingresos del gasto público se va a destinar a pago de intereses de la deuda. El 23%, casi un cuarto de lo que ingresa al gobierno va a ir a pagar intereses. Y eso hace que si va a pagar intereses, no va a pagar servicios públicos. Esto es un importante tema. Pero por otro lado también está el para qué nos endeudamos, ¿no? Y ahora se acaba de aprobar en el Congreso sin ningún debate, como lamentablemente ha venido ocurriendo en los últimos años, la aprobación de nuevos endeudamientos desde el gobierno, nuevos endeudamientos, además para hacer frente, por ejemplo, a los gastos que está llevando obras tan cuestionadas como las de Punta Catalina. Y eso es un tema que hay que mejorar los niveles de fiscalización del Congreso, porque si seguimos endeudándonos a estos niveles y si seguimos endeudándonos para gastos que no han sido priorizados para la ciudadanía, ni generan las capacidades necesarias para conseguir dejar de endeudarse, los efectos en la ciudadanía cada vez van a ser más perversos y la capacidad de esta para reducir los niveles de pobreza y desigualdad cada vez son más bajos también. Guillermo Caran. Bueno, yo le voy a robar a Franklin la palabra tendencia. Yo creo que está claro que tenemos una situación de déficit y endeudamiento que constituye una amenaza, por eso califico el balance económico como la continuación de una economía secuestrada por las amenazas fiscales y financieras. Pero hablando de tendencia, eso es lo que más asusta. Por ejemplo, durante la presente gestión de gobierno, el endeudamiento ha sido un 57% más elevado que en el 2012. Sin embargo, la economía, el producto es un 19%. Es decir, que el endeudamiento ha caminado 3 veces más rápido que el crecimiento de la economía. Y en los últimos 2 años de esta gestión, incluyendo el que estamos pasando balance, en el 2016, por ejemplo, el endeudamiento creció un 10.8% y en este está creciendo, a mi juicio terminará en un 12% anual, que es mucho. Por supuesto, la causa de esto más que al gobierno no le alcanzan
los ingresos, a mi juicio hay que centrarlo en el gasto, porque tú tienes que arroparte hasta donde la sábana te alcance. Incluso la ley de presupuesto establece que, aún lo que se presupuesta no constituye una obligación, sino que esa obligación está condicionado a que se obtengan los ingresos que se han programado. Pero a septiembre de este año, que es el último dato que dispone el portal de la Dirección de Presupuesto, el gobierno había recaudado 400 mil millones de pesos, pero el 90% fueron gastos corrientes, incluyendo burocracia, subsidios e intereses. Y para pagar la deuda le faltaron 22 mil millones de pesos, y para invertir le faltaron 26 mil más. Es decir, que estamos en un gobierno que, en términos de la concepción fungible del dinero, no puede tapar un hoyo que no sea con un préstamo, con excepción, porque lo que le alcanza para cubrir sus cargas fijas no es suficiente para permitirle un excedente de inversión. De manera que yo considero que esto es una situación sumamente grave y, por supuesto, como es creciente, creo que estamos obligados a no una reforma tributaria aislada, sino una reforma fiscal que incluya la revisión del gasto. Vamos a ver en el próximo segmento cómo vamos a sostener fiscalmente el país. Bueno, Franklin tiene la palabra. Yo quiero que estemos todos de acuerdo en que todos los datos que estamos dando son datos que salen de oficiales del Banco Central. Perdóname, un reconocimiento de la transparencia del gobierno. Cierto, ¿verdad? Mírenme, Luis. anteriormente no teníamos ese tipo de debate, digamos, no todos manejábamos la misma información. Y qué bueno que ahora fíjense que yo no rebato las cifras que ellos aportan. Sí. No, Porque son las propias cifras de nuestras que son las instituciones. tuyas. Por eso. Porque son las mías. Sí, quiero empezar aclarando eso, porque a veces uno tiene... ¿Qué es lo que hacemos los economistas mayormente? Es hacer estimaciones, es hacer comparaciones, interpretar. es hacer interpretaciones. Sí. De alguna manera es ver cómo se comporta una variable en función de otra variable, y sacamos conclusiones con relación a eso. Lo segundo es que le voy a tomar a Guillermo la palabra atrapado. Sí. Secuestrado. Perdón. Porque yo creo que la economía dominicana está secuestrada por la deuda. Y no lo digo en términos peyorativos, lo digo en términos reales. Por ejemplo, cuando tú ves la cifra de deuda y tú hablas que vamos a terminar con un 52.4% del PIB de deuda, eso es preocupante. Pero le voy a dar un dato que recién en esta madrugada estuve analizando en términos de tendencias. En el 1999, la deuda era el 15.98% del PIB. El 15.98%. Hoy la estimamos en 52.4% del PIB. ¿De qué estamos hablando, señores? Estamos hablando de una diferencia de 39 puntos porcentuales. Es decir, eso es definitivamente mucho desde el punto de vista de la cantidad de años. Estamos hablando que en 18 años tú has incrementado la deuda en 39 puntos, en 38, 37 puntos. 250% más o menos. Sí, entonces hay que ver esa tendencia. Y la otra tendencia que hablaba Rosa es en términos de lo que es, bueno, que tanto tú pagas de deuda de tus ingresos tributarios, que obviamente Luis sabe más que todos nosotros de eso. Entonces es un tema que va creciendo, la tendencia es a crecer. Pero hay otro elemento, señores, que estamos perdiendo de vista. La deuda del Banco Central, la deuda casi fiscal del Banco Central, que es un problema para el gobierno, es un problema para Hacienda, que no tiene todo el dinero necesario para la recapitalización. Para la economía. Y obviamente para la economía, porque eso tiene sus efectos. Pero el último dato que voy a dar es la composición de la deuda. Por ejemplo, la deuda con acreedores oficiales y con organismos internacionales representaba el 72.4% y con acreedores privados el 27.6%. Eso ha cambiado en el panorama de la economía. ¿Eso era hace 15, 20 años? No, 15, 20 años no, estamos hablando del 2013 para acá. ¿Del 13 para acá? Sí, del 13 para acá. En el 2013 era 72.4. Señores, al día de hoy, la deuda con acreedores, recuérdense que en los últimos años que se han estado emitiendo bonos. Y se están colocando bonos internacionales. Antes eso no se hacía, era fundamentalmente con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con gobiernos amigos que nos endeudaban. Hoy nos estamos endeudando en el sector privado. Y ese 64.0%. ¿Y qué implica eso? Dos cosas. Que la deuda es más cara
y que es de más corto plazo. Y Porque más, antes, y más exigente. obviamente, y más exigente. Entonces eso es un elemento que nosotros tenemos que tomarlo en consideración porque nos aumenta lo que es, aunque por otro lado, te puedo decir, bueno, tú vas a tener financiamiento privado siempre si sigues pagando bien, pero ¿hasta dónde tú vas a poder seguir pagando bajo las condiciones que tiene de la inelasticidad de tus ingresos a partir Bueno, de los uno impuestos? de los factores que este año influyó en la finanza fue y en el endeudamiento fue las plantas de Catalina que demandaron, al frustrarse el financiamiento internacional original, pues han demandado colocación de bonos. Vamos a ver, antes de que pasemos a la ronda de rebatimiento, vamos a ver el reportaje sobre qué pasó con la planta Catalina de Tania Aníbal. La construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina Baní continuó siendo un tema polémico durante el año que finaliza. Denuncias de sobrevaluación e irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación de la obra obligaron al presidente Danilo Medina a designar en enero una comisión investigadora. Esta fue cuestionada por representantes de la sociedad civil y de partidos de oposición. Luego de 6 meses de trabajo, los comisionados concluyeron que no encontraron indicios de que el proceso fue preparado para beneficiar al contratista ganador y que el costo de las termoeléctricas estaba en un rango razonable e incluso menor que el promedio. Jaime Aristi Escuder, uno de los miembros, fue designado un mes después como administrador de la central termoeléctrica. Las plantas de 720 megavatios, cuyo costo contratado asciende a 2.040 millones de dólares, son construidas por el consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella. Problemas para obtener financiamiento y el escándalo de los sobornos de Odebrecht provocaron retrasos en los trabajos, impidiendo que el proyecto terminara en 2017 como se había previsto. La obra es definida como el cuerpo del delito de los sobornos de la empresa brasileña por el movimiento Marcha Verde y figura en el expediente elaborado por la Procuraduría General de la República con relación al escándalo, pero no hay ningún procesado al respecto. En agosto, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales informó que la empresa brasileña estaba exigiendo más de 700 millones de dólares adicionales para terminar la obra. La cifra demandada incluye 542.6 millones de dólares por aspectos relacionados con el cronograma de construcción y posible extensión de los plazos de terminación, además de 165.6 millones de dólares por modificaciones incurridas en el proceso y que no fueron contempladas previamente. El gobierno advirtió que no daría ni un centavo adicional al monto contratado. Desde entonces se inició un proceso de negociación en el que hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo y que podría terminar en un litigio internacional. Continuamos con Luis Reyes y es la conclusión del tema de déficit y endeudamiento. Hay que recordar que Rosa Cañete planteó que, bueno, preguntó más bien, ¿para qué nos endeudamos? Y señala cómo se aprueban préstamos sin ni siquiera debatirse en el Congreso Nacional. Mientras que Guillermo Caram acotó el dato de que el endeudamiento camina 3 veces más rápido que el crecimiento económico de República Dominicana, y Franklin Vázquez plantea que la economía está secuestrada por la deuda. Vamos a ver qué dice Luis Reyes a todo esto. Bueno, yo voy a comenzar por justamente la intervención, la referencia que hacía Franklin Vázquez sobre el tema del cambio en la composición, que es correcto, que ha pasado que en los últimos 5 años, en lugar de nosotros apelar al financiamiento de los organismos multilaterales, el gobierno ha hecho más énfasis en la colocación de bonos. Primer elemento, Franklin, amigos televidentes, colegas presentes, recuerden que Petrocaribe ya no aporta un peso al financiamiento, ya antes aportaba 500, 600 millones de dólares. El gobierno ha tenido que llenar ese hueco. ¿En qué condiciones era esto? Una condición de 2% los términos del financiamiento a 20 años. Y ahora, desafortunadamente, nosotros como gobierno no tenemos esa opción. Segundo problema, los organismos multilaterales han ido modificando su política de otorgar financiamiento para apoyo presupuestario. Porque
en unos casos se señala que la modalidad de apoyo presupuestario no encaja dentro de lo que es la responsabilidad de un organismo de financiamiento del desarrollo. Entonces, eso ha obligado a que el gobierno tenga que buscar esas fuentes alternativas de financiamiento que ciertamente son más caras que Petrocaribe y posiblemente ligeramente más caras que las de los organismos multinacionales, pero nosotros no tenemos alternativa. Eso es lo que explica ese cambio. Ahora paso rápidamente a ver el tema del déficit y el tema del endeudamiento. ¿Qué es lo que provoca déficit? Exceso de gasto o escasez de ingresos o una combinación de ambas cosas. ¿Qué puede ser? Veamos cuánto es el gasto público en la República Dominicana. Hay que responder la pregunta, ¿es elevado el gasto público en la República Dominicana? ¿Cuánto ha sido en los últimos 5 años? Si uno ve sobre todo el gasto primario, que es el gasto que impacta en el ciudadano, es decir, el total de gasto quitando los intereses de la deuda, entonces nosotros lo que vemos es prácticamente una línea plana. Prácticamente el gasto primario del gobierno es de un 17%, 17.1, 17.2, para el año que viene está proyectado en 17.3. Es decir, aquí el gasto prácticamente es una línea recta. ¿Cuánto es el gasto promedio de los gobiernos en América Latina? 22%. No parecería que nosotros entonces tenemos un gasto elevado. Podríamos tener entonces un problema de falta de ingresos. Y yo creo que por ahí anda el asunto. Eso nos lleva a otra pregunta. Y es, bueno, muy bien, nos piden que nosotros atendamos, como señalaba Rosa al inicio de su intervención en la primera ronda, que tenemos un problema de inequidad, que las políticas públicas hay que mejorarlas. Y yo creo que sí, yo creo que hay que mejorarla, pero para eso es necesario posiblemente fortalecer el gasto público en políticas puntuales, políticas específicas. Y la pregunta que yo me hago, ¿es posible hacer eso otorgando 4% del Producto Interno Bruto, 150.000 millones de pesos anuales para cumplir con el 4% para educación preuniversitaria? ¿Es posible eso si pagando además 135.000 millones de intereses de la deuda? ¿Es posible eso transfiriendo a los poderes públicos 60.000 millones más? ¿Cuánto vamos? Tenemos comprometido el 50, el 60%, sobre todo en el caso de los poderes, porque eso es un gasto que el gobierno no controla. Y me he sorprendido que no le hayan señalado al gobierno que los niveles de inversión son bajos. Y es verdad que son bajos. Hemos tratado de hacer, yo diría, lo que no ha hecho ninguna administración de gobierno. No le alcanzaba ni para tapar un hoyo. Míreme, pero sin embargo, todo había que buscarlo prestado. Sin embargo, a pesar de esas precariedades, yo digo, ¿cuántos temas de la agenda que estaban en el tope de la agenda nacional hace 4 años ha enfrentado este gobierno? El tema de los salarios de la policía, prácticamente de eso no se habla. El salario de los médicos, ese problema lo han enfrentado, yo diría, se ha gestionado satisfactoriamente porque no se ha solucionado. Pero el problema del salario del sector agropecuario, los problemas, por ejemplo, de infraestructura, cuántos kilómetros de infraestructura hemos enfrentado, cuánto hemos mejorado en términos de la incorporación de personas a la seguridad social, cuánto hemos apoyado al sector productivo en términos de la micro, la pequeña, la mediana empresa, el sector agropecuario. Y yo creo que esa situación es lo que explica el esfuerzo del gobierno por impactar la calidad de vida de la gente, esos déficits que nosotros hemos estado generando. Quiero concluir algo puntual, porque se ha señalado el tema de la tendencia de la deuda. Creo que en la tendencia tenemos que remover los aspectos coyunturales, temporales. El endeudamiento que ha provocado Punta Catalina no es permanente. No es permanente. Una vez se concluya Punta Catalina, incluso el Estado podría desmontar el incremento que ha generado la construcción de esa planta vendiendo ese activo. De manera que eso no me preocupa porque creo que eso realmente no influye en la tendencia que, por lo menos en la magnitud, en el énfasis que se estaba haciendo
en la tendencia del Si endeudamiento. quieren rebatir rápidamente Sí, de 2 sí. minutos per cápita. Mire, yo creo que yo estoy muy de acuerdo en que en el país no hay un exceso de gasto, es decir, el gasto público de República Dominicana es uno de los más bajos de la región, uno de los más bajos de la región. Lo que sí hay es un exceso de malgasto, no hay un exceso de gasto, hay un exceso de malgasto. Y por eso también hemos hecho mucho énfasis desde Oxfam en poder cuantificar esto, porque es un tema como consabido, es decir, usted habla de la presión de la inversión en educación, por ejemplo, que está marcada por ley, pero hablemos también de los 26.000 millones que perdemos anualmente por corrupción. Hablemos del dinero que anualmente perdemos por el uso político de la nómina pública, es decir, las botellas. Hablemos de todas las entidades que sobran por entidades que se han creado y que no están cumpliendo con sus funciones o que duplican funciones. Entonces, esas áreas sí están ustedes en manos del cuantificaron gobierno. en cuanto en 90.000 millones de pesos al año. En 90.000 millones lo el que podía malgasto. En economizarse sin malversación, clientelismo y corrupción. Efectivamente, 90.000 millones, y podemos entrar en debate posteriormente. Entonces, yo creo que sí, no hay un exceso de gasto, pero sí hay un exceso de malgasto. Y por otro lado, un tema que también quería hacer énfasis con el tema de la deuda, es el para qué o sea, la deuda se paga entre todos y todas las dominicanos, pero no hay ningún debate, si bien, por ejemplo, el presupuesto de este año o la modificación presupuestaria, el presupuesto de este año, ni siquiera vistas públicas hubo para discutirlo, y eso, si bien ha habido mejoras en la transparencia, lo cual ha ayudado a que todos nosotros tengamos más acceso a datos, a que, por ejemplo, el estudio que sacamos desde Oxfam no se podría haber sacado algunos datos, y eso anteriormente, y eso es un avance en transparencia, sí que no ha habido ninguna mejora en la participación ciudadana. O sea, el presupuesto se aprobó sin ni siquiera vistas públicas. El debate, por ejemplo, sobre la deuda en qué se invierte la deuda y cuál es el volumen de la deuda, no se da, porque solo pasa por el Congreso, sin ningún debate público, un Congreso que no está debatiendo en detalle ni poniendo los intereses de la ciudadanía sobre la mesa en la discusión de la deuda, una deuda que pagamos entre todas y todas el año que viene 23% de los ingresos, casi un cuarto de Bien. los ingresos tributarios se va a pago de interés. Sí, Franklin o Guillermo Carán. Pero yo no estoy de acuerdo ni con Rosa ni con Luis con relación al incremento en el gasto. Señores, yo tengo unas estadísticas que creo que la di aquí hace un tiempo. Nosotros tenemos un presupuesto de gasto en el 1990 de apenas unos 4.800 millones. Al 2018 tenemos, señores, 812.000 millones de pesos. Estamos hablando de una diferencia de cuánto. 169 veces multiplicado el presupuesto de 1990. Entonces, hemos incrementado de alguna manera el gasto. Ahora, que se gaste mal, eso es otra cosa que pudiera estar medianamente de acuerdo con lo que dice Rosa. Eso por un lado. Por el otro lado, y ahí coincido con Luis, la tendencia del gasto de infraestructura, el gasto de inversión, ha venido aumentando de manera significativa y eso es preocupante. Porque de alguna manera lo que impacta el desarrollo es el gasto de inversión, no el gasto en consumo, en gasto corriente. Eso por un lado. Pero por otro lado está el tema de la evasión fiscal, que no se ha dicho, y eso ahora a favor, digamos, de las autoridades gubernamentales. Mientras nosotros tengamos... Que este año han hecho un esfuerzo que por se ha hecho un disminuir esfuerzo, las evasiones. pero así es difícil y es complicado porque las estructuras que nosotros tenemos productivas que da mucho pie al tema de la elusión, no tanto al tema de la evasión, porque la elusión, que no hay forma a veces de cómo calcularla, puede ser tanto o más alta que la evasión fiscal. Y cuando tú tienes 40% de ITEVI, de evasión y 60% de impuestos sobre la renta, no hay forma que ningún gobierno pueda tener los ingresos suficientes como para, de alguna manera, solventar esos gastos y poder decir que tiene finanzas públicas equilibradas. Bueno, a finales del año Hacienda descubrió que el sector de importadores de gas estaba embolsillándose en términos de Hacienda de 2.500 a 3.000 millones de pesos anuales en exceso por la paridad en la importación. Pero otros dicen que es el doble.
pero eso fue parte de un esfuerzo que hizo el gobierno. Ahora el gobierno va a destinar eso a las finanzas públicas, esa suma. Guillermo, si va a rebatir muy rápidamente. Dos cositas. Luis se ha autopreguntado, aunque él lo sabe la respuesta. ¿Cuánto gasta el gobierno? Bueno, 1.700 millones de pesos diarios. O sea, 1.700 millones de pesos diarios. Eso gasta el gobierno. Yo creo, lo que a veces que yo me siento confundido, como Fernandito Villalona en el merengue, ¿no? Porque el gobierno, por ejemplo, rehúye la reforma fiscal. Acuérdense que en el 2012, en el Consejo Económico y Social, el gobierno se retiró porque no quería discutir el gasto en el Consejo, y se retiró y prácticamente abortó la reforma fiscal. Pero ahora Luis plantea que hay algunos conceptos de gasto que deben ser profundamente revisados. Por ejemplo, él habló del 4%, él habló de las leyes especializadas. Yo estoy de acuerdo con eso, pero entonces, ¿por qué el gobierno no aborda una reforma fiscal? Incluso yo estoy de acuerdo con que Punta Catalina se venda, si es que la compran, y a qué precio. Porque ¿a qué precio la van a comprar? Claro. A vender. A comprar. Y si va a poder querer vender en cualquier precio. Y se va a poder generar los ingresos necesarios para pagar esa deuda tan creciente. Ahora, señores, pero no hablemos de vender Punta Catalina. Esa inversión que estamos haciendo, ¿cómo tú después, ese acervo de capital se lo va a pasar al sector privado sin haber explotado eso? Cuando se justifica toda la inversión que se ha hecho y la deuda en base a Punta Catalina. Perdón, eso para mí me parece una discusión a veces rara. Lo que yo estoy justificando es por qué el gobierno, si está consciente de que se necesita una reforma fiscal, la aborta por otro lado. Y por supuesto, Punta Catalina. Bueno, eso va a ser tema de esta ronda que viene ahora a continuación, después de la pausa que vamos a tener. La sostenibilidad. Bueno, hay un reportaje que preparó Arely Ceballos sobre el informe de Oxfam que nos introduce un poco, aunque ya Rosa ventajosamente ha tirado algunos de los paquetitos de ese informe, pero nos introduce a la discusión del siguiente tema. ¿Cómo sostendremos fiscalmente el país? ¿Abordaremos definitivamente una reforma fiscal de fondo? ¿Está la sociedad dominicana y la sociedad política en capacidad de abordarla? Vamos a ver primero el informe de Oxfam. Se buscan recursos para garantizar derechos. Es el informe de Oxfam International que revela que durante el año 2017 el volumen de recursos malgastados por el gobierno sobrepasa los 90.000 millones de pesos, lo que equivale al 13% del gasto total. Los datos fueron reveladores y contundentes, arrojando que el gobierno gasta 39.000 millones en sueldos denominados botellas. Se enfocaron en 5 áreas donde se estima que se destina el 2.5% del Producto Interno Bruto, lo cual fue desglosado comenzando con el uso político de la nómina pública o botellas. Este renglón fue seguido por los consejos y comisiones nombrados por el gobierno, que no muestran resultados de sus funciones a favor del país. Otra área fue el uso clientelar de instituciones y entidades que duplican funciones, terminando con el gasto desmedido en publicidad y propaganda. Los técnicos y analistas de Oxfam International compararon la nómina dominicana con los estándares regionales para poner en evidencia cómo el gobierno usa los recursos del Estado. Examinaron el nivel de empleo público tomando como referencia la cantidad de habitantes del país y quedó establecido que República Dominicana ocupa el lugar número 6 en empleomanía pública entre 17 países de la región. Sobre la corrupción, los hallazgos del estudio arrojaron que tiene un costo anual estimado en 26.000 millones de pesos, lo que equivale al 0.7% del Producto Interno Bruto, siendo 3.5 veces superior al monto dedicado a educación inicial. Oxfam estableció que hay duplicidad de funciones en 77 instituciones,
y si se suprimen representarían un ahorro de 13 millones al Estado, equivalente al 0.4% del Producto Interno Bruto. Destaca el informe que el gobierno usa de forma clientelar el gasto en publicidad y viáticos. La investigación de Oxfam es parte de la campaña Cambiemos las Prioridades que ejecuta junto con Casa Ya. El informe cayó como balde de agua fría en los funcionarios del gobierno, que reaccionaron calificándolo de exagerado y sobredimensionado. Bueno, después de ese reportaje sobre el informe de Oxfam, vamos a pasarle la palabra con el tema de la sostenibilidad fiscal a Guillermo Caram. Bueno, yo creo que con lo que hemos hablado anteriormente, hay una amenaza a la economía con relación a lo que proviene de causas fiscales que tienen repercusiones financieras y repercusiones económicas. Para mí no es sostenible seguir el modelo de endeudamiento, el financiamiento de endeudamiento por endeudamiento, sobre todo porque el orden internacional no está tan halagüeño como en otros tiempos. Luis habló de la situación de Venezuela, cómo Venezuela tuvo que suspender Petrocaribe por sus crisis internas. Tenemos un orden internacional hasta con tambores de guerra, problemas migratorios, problemas ambientales, una especie de neoproteccionismo que emana de los Estados Unidos y sobre todo una serie de normas internacionales que el país no está llevando la cabeza en algunas de ellas, por ejemplo, en el combate a la corrupción, en el caso de lavado de dinero, sobre todo asociado a casos que internacionalmente han sonado mucho. Eso por un lado. Por otro lado, entiendo que mientras no se resuelva el tema de la calidad del gasto, el sistema, la respuesta de la tributación va a ser débil. El mejor estímulo para que el ciudadano pague sus impuestos es ver una calidad del gasto adecuada. Y cuando tú piensas que tenemos que pagar agua, seguridad, energía propia, transporte propio, ahí tú estás desalentando. Yo quisiera retomar un tema que Franklin planteó, que es muy importante, que es el caso de la deuda con el Banco Central. La deuda con el Banco Central al 2016 en los estados financieros, porque el 17 no ha terminado, estaba en 363 mil millones de pesos, las cuentas por pagar por el gobierno al Estado, al Banco Central. Hay que recordar que esto se origina por el mal manejo de la crisis bancaria del 2002, pero que ha generado una bola de nieve que no acaba de interrumpirse. Se diseñó una ley de capitalización que venció este año, en el año 2017, y en lugar de solucionar el problema está más grave, porque ahora resulta que el Banco Central, como parte de las soluciones financieras para resolver esta no compensación del Banco Central, del gobierno central, emite certificados de participación que tiene que pagar intereses y eso le genera una pérdida del orden de 40 mil millones de pesos anuales. Uno se pregunta, o la gente se pregunta, ¿y qué importancia tiene que el Banco Central tenga una creencia o que el gobierno le deba al Banco Central? Bueno, hay una forma muy simple de pagar, de expresarla. Mientras el Banco Central, los intereses que pagan por los certificados que tienen los agentes económicos es dinero constante y sonante, el gobierno, para compensar al Banco Central, lo que le paga es con un registro contable o con un título o un bono. No es lo mismo soltar dinero en la calle y cobrar papeles. Por supuesto, esto es una monetización un tanto artificial, porque el Banco Central no recibe ningún activo a cambio de, y se podría calificar fácilmente como dinero inorgánico, que era el calificativo muy frecuente en otras temporadas. Sí, en los años 90. Franklin, yo vuelvo con la tendencia. Ok. El tema de la sostenibilidad fiscal
también es un problema de tendencia. ¿Cuántos años tenemos nosotros con déficit fiscal, Luis? Tenemos varios años. Del 2007 fue la última vez que tuvimos superávit. Estamos hablando de 10 años de déficit fiscal y es acumulativo, que es otra cosa que hay que ver. El otro tema es que tampoco hemos visto en este debate, es el gasto tributario. ¿Hasta dónde vamos nosotros a continuar aumentando el gasto tributario? Que yo sé lo que Luis iba a decir, no es un gasto que si tú lo reduces va directamente a los ingresos, no estamos hablando de eso, pero sí hay un escape por esa vía. Y el otro tema tiene que ver con un informe que presentó hace un par de años el Banco Mundial con tema de la focalización del gasto. Es decir, cuando tú haces políticas públicas que beneficia a todo el mundo por igual, tú tienes un problema de que está haciendo una transferencia negativa del sector público a sectores privados que pueden pagar un servicio, que pueden pagar un bien. Entonces, ese es un trabajo que hay que hacer. Y el otro tema, por último, es el tema de la visión económica del pacto fiscal, que yo creo que en el país le dan más importancia política que una importancia técnica a lo que es el pacto fiscal. ¿De qué punto de vista? Nosotros tenemos que cambiar de sistema tributario, estamos obligados a eso, nosotros tenemos que hacer un sistema tributario mucho más progresivo. Bueno, pero el gobierno parece que evadió el pacto fiscal por las dificultades de conseguir consenso en la sociedad dominicana. Y no lo pudo hacer o no lo quiso hacer en estos primer año y medio casi de la gestión yo creo que de ya este no lo va a periodo. Parece que va a ser más difícil cada vez que pasen 3 meses. Bueno, Por razones políticas ya el próximo año la posición se del complica. gobierno, eso lo hemos planteado. Esta administración no aspira a abordar el pacto fiscal. No lo quiere. Nosotros hemos hecho elección de fortalecer la recaudación a través de medidas administrativas, 0.4% este año que está contemplado en el presupuesto de 2017, 0.5, 0.6% para el próximo año, y hasta ahora los resultados de las recaudaciones le están dando razón al gobierno en el sentido de que tenemos espacio para mejorar las recaudaciones sin ir a una gran reforma. Pero perdón, pero el gobierno se había comprometido a hacer el pacto fiscal. Bueno, no, la Ley de Estrategia Nacional de es lo que Desarrollo. plantea la Ley de Estrategia Pero te da Nacional hasta el de Desarrollo. 2030 para hacerlo. Sí, No, y no, creo interpretándolo. y creo que en el marco de la sostenibilidad, como se ha hablado aquí, siendo transparente, es necesario un pacto fiscal, no solamente que mire el tema, como señalaba Franklin, del gasto tributario, que mire el tema de las recaudaciones, sino también que que se exija una mejora en la calidad del gasto público. Eso yo lo he planteado, no Lo ha ahora, reconocido, todo el que ha visto mis declaraciones públicas Aquí durante ya lo había reconocido. 4 o 5 años, yo soy una persona que me mantengo apegado a mis principios y a mis convicciones como economista. Soy funcionario, entiendo que nosotros hemos tenido logros, pero que todavía tenemos un camino que recorrer en ese sentido. Ahora, el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad fiscal a mediano plazo no está comprometida. Y no está comprometida, señor, hay mucha evidencia. Nosotros salimos a los mercados financieros internacionales y cuando nosotros salimos a los mercados financieros internacionales, la evaluación de riesgo país, ¿quién la hace? La hacen expertos que tienen tanta formación como los que estamos aquí sentados. Y esa gente no percibe esos niveles de riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de una situación en la cual el superávit primario, que es el indicador por excelencia que dice la capacidad de repago que tiene, en este caso, las cuentas fiscales, era negativo en el año 2012. Hoy día no está en los niveles deseados, pero ha ido mejorando de manera consistente y el país eventualmente en los próximos años va a tener que seguir fortaleciendo ese indicador que lo que dice es la cantidad de recursos que hay en el presupuesto que se destina al pago de los intereses de la deuda. ¿Cuál es la situación ideal? Una situación que los recursos que se destinen al pago de los intereses, que se especializan para el pago de los intereses, superen el monto que vence ese año de intereses y que permita incluso aplicar parte de esos recursos para disminuir precisamente el stock de deuda, de manera tal
que en el tiempo, eso es lo que se ve en sostenibilidad fiscal, la tendencia que Franklin, el ingeniero, la han utilizado como resultado de estos superávit y la aplicación consecuente de ello a los pasivos, a la deuda pública, se vea que tiende a disminuir a mediano, a largo plazo. Esa es la manera técnicamente como nosotros debemos abordar este problema. Y estamos mejor que lo que estábamos hace 3 o 4 años e insisto, hay que seguir mejorando esto y pienso que eventualmente el país sí va a requerir un pacto fiscal en los términos que he descrito para poder tener unas cuentas fiscales que sean más robustas. ¿Más robustas en qué sentido? El país debería aspirar en los próximos años a tener una calificación de riesgo país que le permita colocar todavía en mejores condiciones en las que nosotros colocamos. Si la percepción de riesgo de los inversionistas internacionales fuera catastrófica, nosotros no estaríamos colocando, señores, 1.500 millones de dólares todos los años a tasa de 5%, la tasa más baja históricamente. ¿Cómo es posible que antes nosotros teníamos un nivel de endeudamiento más bajo y el costo del dinero no, y esos instrumentos de deuda los colocábamos a 6, 7, 8%, y hoy día lo colocamos a 5%. Y eso con no los niveles depende de más deuda del mayor. mercado Entonces, externo, Luis, de que hay más abundancia de oferta de dinero en el mercado. No necesariamente, de hecho, incluso las tasas de interés en el mercado financiero comenzaron a subir. Todos conocemos la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Sigue siendo muy baja en el mercado externo. Por supuesto que sí. En relación, por ejemplo, a la deuda interna, ¿qué diferencia hay entre Pero lo que mide, lo que estoy diciendo es que es verdad, podría ser que eso que usted señala, Juan Bolívar, sea cierto. Pero cuando uno ve la calificación de riesgo, porque ¿cómo es que se establece el costo del dinero? La calificación de riesgo del país más un spread. Eso, perdóname, marca un spread por encima de la tasa LIBOR. Y lo que estamos viendo hasta ahora es que si bien nosotros, la deuda ha seguido creciendo, por lo menos la percepción de riesgo no es una percepción de riesgo catastrófica. Sí. Y a eso es que me estoy refiriendo. Y no parece que a mediano plazo, en los próximos 2, 3 años, nosotros tengamos una situación que pueda dar lugar a una situación de que el gobierno no pueda cumplir con las obligaciones que tiene en materia de deuda pública. Entonces rechaza los informes de INTEC y de la UAS que están sosteniendo Bueno, que... él difiere claramente. No, Sí, perdóname, yo sí. difiero, no rechazo, porque Bueno. es reconocido No, porque la que UAS el tema e INTEC. de deuda es un tema que debemos de prestarle atención. Sí. Ahora, la percepción de que tenemos una situación de inminente desplome de la situación fiscal como resultado del endeudamiento, esa Bueno. parte no la comparto. Rosa. Bueno, Cuando hablamos de sostenibilidad fiscal hablamos de gastos e ingresos, ¿no? Y la necesidad que se ha planteado en el país y que todos los sectores estamos de acuerdo de impulsar un debate sobre el pacto fiscal. Es necesario, o sea, yo creo que el primer paso para poder desarrollar un pacto es generar los niveles de confianza necesarios para que los actores que se sienten en la mesa confíen en que los acuerdos a que se lleguen se van a cumplir. Y eso es uno de las áreas que la mayoría de los sectores que participarían en esa discusión del pacto fiscal ha levantado como que no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque no se observan las mejoras necesarias en la utilización de los fondos públicos dentro del Estado dominicano. Como planteábamos, en Oxfam hemos intentado hacer un cálculo de cuáles son los niveles de malgasto público, que creo que sería un paso, y hemos dado ideas a la sociedad dominicana, pero también a discusión con el Estado dominicano para mejorar los niveles y la calidad del gasto público. Pese a esto, en general lo que hemos recibido ha sido respuestas de que los datos están exagerados, pero todos los datos que están calculados en el informe se han hecho con datos oficiales y se dan ideas muy específicas de cómo mejorar. Creemos que si se llevaran a cabo ciertas mejoras que planteamos, por ejemplo, en la discusión del presupuesto este año, decir, bueno, el aumento que se plantea este año de más de 1.000 millones de pesos en gastos en publicidad gubernamental, ¿por qué no se anula ese aumento
se deja en el nivel de gasto de publicidad del año 2017 y ese dinero lo destinan, por ejemplo, a responder a las personas que todavía están en albergues desde el huracán David, ¿no? ¿Por qué ese cambio no es posible debatirlo dentro del Congreso Dominicano? Eso sería un paso, por ejemplo, que mostraría la voluntad del gobierno dominicano de mejorar la calidad del gasto público, reducir los espacios de mal gasto y, por lo tanto, generar la confianza en los actores a sentarse en una mesa a debatir sobre cómo gastar mejor y, por lo tanto, luego sobre cómo financiar mejor los servicios públicos. Y creemos que eso es un esfuerzo que hay que hacer de manera más seria, debatir la calidad del gasto público, avanzar en el presupuesto por resultados que ustedes han liderado, pero que ha quedado solo en algunos sectores. Y un tema que quería plantear es, una vez mejoremos la calidad del gasto público, hay que revisar, y tal y como Franklin planteaba, el tema del gasto tributario, ¿no? Es decir, hay un clientelismo de cuello blanco, si bien se habla mucho del picapollo y del clientelismo de los sectores empobrecidos, resulta que las zonas francas cada año dejan de pagar un 1.1% del PIB de impuestos. Unas zonas francas que generan un empleo de muy baja calidad. Eso ya son ¿cuánto? 38 mil millones, 40 mil. 41 mil millones. 41 mil Y hay que millones. sentarse a evaluar cuál es el costo-beneficio de ese gasto tributario, porque llevan ya más de 30 años con exenciones, igual que el sector turismo. Entonces, yo no planteo hay que eliminarlo de por sí, pero sí hay que hacer un análisis costo-beneficio de esas exenciones que reciben los sectores más potentes del país y unos sectores que no están generando un empleo de calidad y por lo tanto eso repercute en la calidad de vida de la población. Pensemos a lo mejor en generar incentivos a sectores que sí están generando muchísimo empleo y que necesitan estímulos para mejorar su competitividad. Entonces, ese es un tema que hay que sentarse a debatir porque el rol del Estado es fundamental a la hora de mejorar la calidad de vida de la población. Ya nos queda muy poco tiempo, vamos a la pausa y en la última ronda va a ser más breve. Vamos a ver cómo se plantean ustedes las perspectivas para el año 2018 en un país donde los informes internacionales este año han abatido el ánimo de los dominicanos por los retrasos que registran, donde un informe reciente dice que el 42% de la población tiene planes de irse del país, 60% de los que están entre los 18 y los 25 años y 48% del segmento entre 26 y 35 años que tienen deseo de irse del país. Frente a eso, ¿qué vamos a hacer para modificar ese cuadro si este próximo año presenta ya expectativas? Pero vamos primero a una pausa. Bueno, como ya hemos anunciado, vamos a ver cuáles son las perspectivas del año 2018 y vamos a empezar con Franklin Vázquez de INTEC. Mira, no cabe duda de que el tema es complejo, el tema de la economía dominicana y lo que fue el 2017, complejo desde el punto de vista del crecimiento y para nosotros no va a ser menos el 2018. Creo que vamos a tener un crecimiento similar al que tuvimos en este año, por debajo de las expectativas internacionales. Yo no creo que eso sea tan malo desde el punto de vista de mantener ese ritmo de crecimiento, porque fue que nos acostumbramos a tasas altas de crecimiento. Entonces, de alguna manera, pero ahí voy a lo que planteó Rosa desde el principio. El tema es dónde están los beneficios del crecimiento, no importa el tamaño del crecimiento, dónde están los beneficios. Yo creo que ese es un primer elemento. Yo creo también que buena noticia es, o sería, que los precios internacionales del petróleo no continúen aumentando, porque eso sí, y eso lo sabe muy bien Luis Reyes, eso sí sería un problema terrible para la economía dominicana y obviamente para las finanzas públicas. Pero yo creo que nosotros tenemos un problema en la República Dominicana y es en la toma de decisiones gubernamentales con temas fundamentales que han sido tocados una y otra vez. Por ejemplo, hay formas de reducir el gasto.
Y hay forma de tú, de alguna manera, tener un presupuesto por resultado y medir resultados que le devuelvan a la ciudadanía lo que es el gasto. El tema es, reitero, que no hay un proceso de supervisión, no hay un proceso de indicadores, no se le toma, no hay un sistema de consecuencias que le diga a los funcionarios, si usted no tiene tales resultados, usted va a pagar la culpa de que no hayan esos resultados. Entonces eso nos lleva a una complejidad en términos de lo que es, reitero, el gasto público. Y por último, el tema de la inelasticidad de los ingresos tampoco nos ayuda en términos de lo que es la finanza pública y lo que es un aumento en los ingresos tributarios que para pagar deuda o para los fines de inversión en infraestructura. Don Luis Reyes. Sí. ¿Qué puede provocar desesperanza en el ciudadano para que aspire a salir del país de manera permanente? Yo creo que aquí hay factores coyunturales. Yo me hago la siguiente pregunta: ¿qué ha cambiado de forma tan significativa en la sociedad dominicana? ¿Qué ha cambiado de manera tan significativa en la sociedad dominicana que motive unos porcentajes en los niveles que se han publicado? En realidad, cuando uno ve el entorno macroeconómico, la situación del empleo lo hemos tocado, la situación de inequidad que señalaba Rosa, puede que se haya mantenido, pero no ha empeorado. Las condiciones son más o menos las mismas. Entonces, desde mi punto de vista, el próximo año la economía va a seguir creciendo y liderando el crecimiento. Creo que se va a mantener la situación de estabilidad en los precios, creo que se va a mantener la situación de estabilidad fiscal, creo que hay indicadores sociales, aspectos como seguridad ciudadana que comienzan a mejorar y tenemos muchos otros desafíos que también tenemos que hacerle frente, pero no me parece que nosotros tengamos una situación como para que veamos una estampida de ciudadanos en el país. Yo tendría que entender las razones sociopolíticas, porque desde el punto de vista económico no las identifico. No me parece que haya un deterioro en las condiciones económicas, repito, como para poder justificar ese planteamiento que se hace respecto a la intención de una parte de la población dominicana. Podían haber otras razones que, repito, no se alcanzan a ver desde el punto de vista económico. Bueno, durante años se discutió la Estrategia Nacional de Desarrollo, como 5 o 6 años de intensas discusiones. En el ínterin se conocieron informes como el de la Comisión Atalí o el informe del Banco Mundial, que enfatizaban la necesidad de mejorar las instituciones, de mejorar el gasto público, un poco lo que ustedes han debatido hoy. No hemos podido dar esos pasos. Perspectiva para el año 2018. Rosa. Bueno, es que las perspectivas que se observan para el año 2018 es que la cosa parece que va a seguir más o menos igual. Es decir, no se observa que vaya a haber grandes transformaciones y eso es desesperanzador para la población. Porque, hombre, peor sería que hubiera expectativas de que todo va a ir a mal, pero el mantener el status quo actual es desesperanzador, porque como les digo, la gente siente que no tiene oportunidades y no es algo que nos sorprenda cuando el 79% de los empleados formales tiene un salario inferior a 25,000 pesos. A eso que le no quieren llega huir los jóvenes, a que cubrir la consiguen un canasta empleo va a ser de básica mala calidad. familiar promedio. Estamos hablando de un futuro desesperanzador. Las tasas de desempleo en la población más joven son altísimas. Entonces, si el año que viene el gobierno no desarrolla políticas mucho más enfáticas en transformar la estructura productiva, en conseguir que el crecimiento económico se distribuya más. Señores, en el último periodo 2012-2016, la participación en el ingreso total del Estado Dominicano, de los más pobres, ha bajado. Es decir, si ya era poca,
ahora mismo se llevan menos parte del del pastel, los sectores más pobres que antes, y eso es desesperanzador. Y eso solo se puede variar con políticas públicas decididas, políticas públicas que se desliguen de los intereses de las élites económicas y se desliguen de los intereses de las élites políticas que hacen también un uso patrimonial del Estado. Si eso no se observa y no hay anuncios de políticas que vayan a transformar eso, la situación va a seguir igual y la población va a seguir sintiendo que no tiene respuestas y que es mejor irse. Sí, Guillermo Caram, pero Bueno, Franklin quiere corto, brevemente. Lo que pasa es que me inquieta el dato, igual que Luis. Ese dato me parece muy alto con relación a la cantidad de personas que se quieren ir. Porque ¿para dónde se iba la gente anteriormente? Para Estados Unidos, pues ya no se puede ir porque está Donald Trump. Para Venezuela ya no se puede ir porque hay una crisis en Venezuela. A Puerto Rico. Entonces, ahora bien, tampoco. sí te digo, hay una tendencia de los jóvenes a querer irse, pero no necesariamente por un tema de la situación económica. Te digo, los estudiantes de INTE, muchos de ellos quieren hacer movilidad y muchos de ellos hacen una maestría y se van y se quedan. Y muchos de los que hacen maestría se quedan en el Sí, exterior. pero los estudiantes de INTEC, ¿qué porcentaje de la población pero yo estoy son? hablando de un ejemplo para decirte que hay un tema cultural también que tiene que ver con la globalización. No necesariamente es que todo es una respuesta a un problema de una crisis económica. Es simplemente lo que quería colocar. Ok. Guillermo Caram, las Bueno, perspectivas. es verdad, no estamos en emergencia. Pero, No estamos en no pero estamos seguimos en emergencia, igual. Pero estamos amenazados. Y Juan Bosch, profesor de la clase gobernante, decía que un buen político y un político responsable tenía que anticiparse a los acontecimientos y saber cómo resolverlo. Y eso es lo que yo entiendo que nosotros tenemos la obligación de contribuir, los académicos, los políticos. Y estamos amenazados fundamentalmente por lo fiscal, que traduce una amenaza financiera y una amenaza económica. Y perspectivas. Bueno, mientras aquí se mencionó el financiamiento interno. No nos dejemos engañar, no nos dejemos ilusionar porque coloquemos bonos soberanos. A Grecia le vivieron colocando bonos soberanos y esos expertos sabios le daban buena clasificación hasta que un día no pudieron pagar, hasta que un día un prestamista dijo, no, ya yo no le voy a seguir prestando a Grecia, hasta falsificaron documentos, hasta sancionaron y metieron precios. Y los organismos internacionales decían que estaban muy bien. Entonces, no nos dejemos engañar. Claro, República Dominicana vende muchos bonos porque está pagando, pero si algún día no puede pagar o algún día un prestamista comienza a decir o comienza a llevarse de lo que dice el fondo, anclen el financiamiento, entonces ahí viene la situación. Yo entiendo que mientras el Estado, en términos de financiamiento interno, por ejemplo, y quiero terminar como comencé, siga pagando el 2,5% que el presupuesto consigna como intereses para los préstamos internos, de esa forma no va a haber una economía que genere los bienes y los servicios para satisfacer las necesidades de los dominicanos ni genere los puestos de trabajo, porque ninguna industria, ninguna agricultura puede sostenerse esa tasa de interés. Y cuando el Estado está pagando 2,5%, ya le da una señal al mercado financiero. Ya los inversionistas tienen que buscar en qué invertir superior al 2,5%, que es muy difícil. Y entonces la gente invierte dinero en bonos del Estado en vez de crear una y el fuente mejor, de yo trabajo le invito que, por producción. ejemplo, ustedes vean en el periódico Hoy, todos los lunes salen las operaciones de la Bolsa de Valores. Antes había empresa tal, compró tantos bonos, ahora todo es Ministerio de Hacienda o Banco Central. Todo. El lunes pasado fueron todo ministerio. O sea, todo el dinero privado se está dirigiendo hacia el financiamiento público. Y hasta que eso no se cambia, Sobre las todo los perspectivas fondos de pensión. las perspectivas no van a ser halagüeños y sobre todo algo que se nos ha quedado es tratar el tema de la competitividad. Sí. Porque esa competitividad no se resuelve con seminarios ni con... se resuelve con una gran reforma en términos de lo fiscal, el precio de la energía, el transporte, el personal, etcétera. Sí, lamentablemente el tiempo terminó de este debate económico. Para ustedes, lamentable. Bueno, le agradecemos profundamente la presencia aquí de Luis Reyes, director general de presupuesto, de Franklin Báez, economista, decano del área de negocios del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, de Guillermo Caram, ex gobernador del Banco Central, y Rosa Cañete,
economista, coordinadora de desigualdad para América Latina y el Caribe de Oxfam. Así que para ustedes, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todas y todos ustedes también que nos han acompañado en estos 3 debates de fin de año, el debate periodístico el martes, ayer el debate político y hoy el debate económico. Nos queda un especial de fin de año todavía, que es el programa que nosotros llamamos la emisión de fin de año de 1+1, que será el próximo jueves 28 de diciembre, de 7 a 9 de la mañana. Muchísimas gracias a todas y todos.